Quienes entraron ahorita por primera ocasión a la sesión, pues entonces podrán observar ya a través de lo que comparto en pantalla que ya tenemos una primera tarea asignada, que es la opinión sobre el futuro del cómputo gráfico, hablando en general de videojuegos, realidad virtual. Y les pongo la película de Ready Player One como apoyo para que ustedes la vean, disfruten de la película y traten de hacer un resumen, no resumen, una opinión, perdón, respecto a lo que es el cómputo gráfico y el futuro que ustedes prevén del mismo. Y ustedes la suban a más tardar, ya se tiene la fecha de entrega, el 12 de septiembre, que sería de este domingo en 8. Es decir, tienen casi 10 días para que ustedes puedan entregar esta primera tarea, que vuelvo a repetir, es la opinión sobre el futuro del cómputo gráfico. Vienen aquí las especificaciones de cómo entregarlo. Es un archivo PDF que contenga la opinión sobre el futuro de la graficación por computadora y cómo esta va a tomar mayor relevancia en nuestras actividades cotidianas. La extensión no deberá ser mayor a una cuartilla. Esto para que ustedes lo hagan rápidamente, en corto tiempo, no le dediquen mucho tiempo a esta tarea. De media cuartilla a una cuartilla está excelente. Deberá estar escrito a computadora con buena redacción y ortografía. Deberá incluir una carátula con los datos del trabajo. La carátula es la primera hoja de dicho trabajo. Ahorita les subo un ejemplo de carátula y el archivo deberá nombrarse de la siguiente manera: apellido paterno, guión bajo, apellido materno, guión bajo, tarea número 1.pdf. Y recomiendo que vean primero la película de Ready Player One. Si alguien no lo quiere hacer y quiere directamente opinar sobre el futuro del cómputo gráfico, pues lo pueden hacer. ¿Sale? Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es, ya vimos nosotros la historia de los videojuegos específicamente, que quizá dentro de las distintas áreas del cómputo gráfico sea la que mayor historia y relevancia tiene. Eso es el pasado, es la historia, pero a futuro, ¿qué es lo que nos espera? Y yo aquí les voy a dejar este documento, se los voy a transformar en PDF y les voy a dejar toda la bibliografía, todas las ligas para que ustedes puedan hacer la consulta de los artículos que a mí me llamaron la atención respecto a videojuegos, realidad virtual y aumentada, y la conjunción de estas dos que se conoce también como realidad mixta. Y esta es la proyección de lo que nosotros esperamos a futuro, o se espera a futuro, para cada una de estas áreas. Y yo creo que valdría la pena hacer algunos pequeños análisis sobre estas proyecciones para que pues ustedes vayan enfocándose desde esta asignatura en sacar algún proyecto en alguna de las plataformas, específicamente para móviles, que son las que mayor crecimiento están presentando en la actualidad. Y pues si ahorita les gusta a ustedes la parte de redes, bases de datos, etcétera, pues no descarten el también poderse dedicar a la programación de sistemas de realidad aumentada, virtual, mixtos o bien de videojuegos. Es algo que inclusive pueden hacer de manera independiente y que lo pueden hacer en paralelo a un trabajo formal que tengan para que tengan recursos en paralelo que les esté apoyando. Entonces, no lo dejen de lado. Lo primero que vamos a ver es el valor de la industria de los videojuegos en el año 2019, publicado por Forbes en México. Eh, las ganancias que se alcanzaron en este año rondaron alrededor de los 150,000 millones de dólares, ¿sale? 148,800 millones de dólares. Y aquí en el titular, lo primero que mencionan es que América Latina es la región con mayor crecimiento porcentual respecto del año anterior, aunque es la región que menos aporta a nivel global o a nivel mundial, como lo vamos a ver a continuación. Los elementos que se están considerando dentro de estos 150,000 millones de dólares prácticamente son los videojuegos enfocados a dispositivos móviles, a PC y a las consolas. Y respecto al año 2018 representó un crecimiento del poco más del 7%. ¿Sale? El sector más lucrativo fueron los móviles y esto quiero resaltarlo porque les voy a enseñar yo a sacar en distintas plataformas los proyectos que nosotros estemos haciendo. Una de las ventajas de Unity es que con un mismo desarrollo nos permite publicar en distintas plataformas, lo cual nos viene ahorrando en tiempos y en costos. Entonces, independientemente de que algunos de los desarrollos los hagamos enfocados a PC, también lo vamos a ver para móviles. Y esto representó en el año de 2019
poco más de 68 mil millones de dólares, lo cual representó el 46% de todas las ganancias globales, es decir, de casi los 150 mil millones de dólares. Posteriormente vienen las consolas con 45 mil millones de dólares, poquito más de 45 mil, representando el 30% de las ganancias globales. Y en tercer lugar están los juegos para PC, que generaron poco más de 35 mil millones de dólares y que es alrededor del 24%, casi la cuarta parte de las ganancias totales. Y bueno, aquí nos dice que no es de sorprender que los juegos para los dispositivos móviles hayan aumentado poco más del 11% respecto del año anterior, mientras que las consolas dedicadas crecieron un 7.3% y los juegos para PC respecto del 2018 crecieron únicamente cerca del 3%. Ahora, los juegos enfocados a los navegadores, los juegos sobre Internet fueron la única área con una disminución en sus ganancias, perdiendo cerca del 15% en comparación con el año inmediato anterior. Es decir, si nosotros analizamos estas proyecciones, pues nos da un poco de criterio o campo para poder decir que el área en la que más nos convendría es el área de los smartphones para poder nosotros estar programando sin dejar los juegos de PC de lado, ya que les decía, en Unity podemos nosotros generar un mismo desarrollo en distintas plataformas. Ahora, según las estimaciones de esta empresa, Newzoo, esta industria, la de los videojuegos, va a seguir creciendo en años consecutivos. Se espera que para el cierre de el 2020, que esto ya pasó, fue una proyección, el artículo es de 2019, las ganancias hayan crecido cerca de un 8%. No encontré yo el comparativo de Forbes para ver de las proyecciones, que eran del 8%, cuánto fue lo que creció en realidad. Y se espera que para el 2022 superen los 190 mil millones de dólares prácticamente. Sobre las regiones, como decía el titular, América Latina es la que más creció. Sin embargo, es la que menos aporta en cuanto a las compras o ventas respecto a nivel mundial, únicamente con un 4%. Sin embargo, pues está creciendo. La región de donde provienen, perdón, la mayor parte de las ganancias, con casi la mitad de las ganancias acumuladas, es la región de Asia-Pacífico, que incluye mercados como el de Japón, Australia, India y China, con casi la mitad, ¿sale? El 48% de esas ganancias provienen de esta región. Y América del Norte generó poco más de la cuarta parte de las ganancias a nivel global. La parte de Europa, Medio Oriente y Asia aportó y África, perdón, esta última A es la de África, Europa, Medio Oriente y África aportó cerca del 22%. ¿Sale? Este primer artículo entonces, que les voy a dejar igual la liga a ustedes, nos da una idea de cuál es la proyección en cuanto a las ventas de los videojuegos y cómo se está moviendo en las distintas plataformas el crecimiento, siendo entonces los juegos de smartphone los que mayor crecimiento nos están reportando. Ahora, eso es en cuanto a los videojuegos. ¿Qué pasa con la realidad virtual? Esta fue acuñada desde hace mucho tiempo. Aquí ponen en el artículo la fecha de acuñado del término realidad virtual en el 87 por Jaron Lanier. En realidad, yo también lo tengo documentado en mi trabajo de tesis de licenciatura y lo ubico mucho antes de este acuñamiento del término realidad virtual. Les dejo también mi liga de el trabajo de tesis por si alguien lo quiere consultar. Mi tesis fue el primer paseo virtual que se hizo en la universidad y fue un paseo virtual y multimedia de Teotihuacán. Entonces, en un ratito más se los voy a mostrar también. Aquí lo importante es también las proyecciones económicas. En 2014, Facebook pagó cerca de 3 mil millones de dólares por Oculus. Se estaba haciendo una apuesta bastante fuerte por Zuckerberg para generalizar, perdón, o masificar la utilización de dispositivos de realidad virtual y que éste llegara a millones de personas para que a través de sus plataformas como Facebook, sus redes sociales, se pudiera también incorporar la utilización de la realidad virtual en dichas plataformas. Ahora, no ha ocurrido un crecimiento como él lo tenía planeado y con una inversión tan fuerte como 3 mil millones de dólares. Mejor me los hubiera dado a mí, ¿verdad? Lo que ha ocurrido es que los consumidores encuentran demasiado caros los equipos y además también demasiado incómodos. Y aquí les quiero platicar una experiencia personal. Yo estuve desarrollando
en el Museo Universum las aplicaciones de realidad virtual para una sala en 3D que se llama La Ventana de Euclides, y ahí yo me encargaba de hacer tanto películas estereoscópicas como videojuegos estereoscópicos. Y lo que ocurría era que cuando llevamos a las personas más allá de 15 minutos con contenido estereoscópico, donde ya sea una película en 3D o bien un interactivo en 3D, la gente empezaba a marearse porque no estamos acostumbrados en realidad a estar quietos en nuestro asiento y al mismo tiempo que la información visual que nos está llegando nos diga que nos estamos moviendo en un espacio de 3 dimensiones. Entonces eso es una incoherencia física que el organismo la detecta y que hace que las personas empiecen a marearse. Inclusive si ustedes analizan el crecimiento de las películas 3D a nivel comercial en los cines, no ha sido exponencial. Siempre ha estado presente desde hace algunos años hasta la fecha, pero no ha sido un crecimiento que ustedes digan la tendencia va a ser que todo hoy en día se vea de manera estereoscópica en 3 dimensiones. No ha ocurrido así por lo que comento, por la incomodidad que genera a las personas o a los usuarios el tener que estar observando un entorno virtual, un entorno sintetizado y donde nosotros tenemos muchos movimientos en dicho espacio virtual, y la incoherencia que detecta nuestro organismo respecto al estar fijos o sentados nosotros en un asiento. Bueno, inclusive surgió Oculus Story Studio por parte de Zuckerberg, pensando incorporarlo en sus plataformas de redes sociales, y el proyecto tronó 2 años después. Quiere decir que no ha tenido buena aceptación la realidad virtual. A diferencia de los videojuegos que hemos visto su crecimiento exponencial y la derrama económica que genera, no ocurre lo mismo con la realidad virtual. Ahora, el término de realidad extendida que nosotros vamos a manejar es la mezcla de realidad virtual y aumentada, siendo la realidad aumentada la que mayor auge y mayor aceptación tiene, siendo la mezcla de la realidad en la que nosotros vivimos, es decir, la mezcla de un video tomado por un dispositivo, en este caso por un smartphone o por una cámara de computadora o por la cámara de una tableta, y mezclarlo con elementos virtuales, con elementos bidimensionales o tridimensionales que se mezclan con el video. Y esto es lo que más aplicación tiene y también más aceptación por parte del público, siendo esta aplicación o juego, la de Pokémon Go, la que en 2016 hizo que la realidad aumentada tuviera un auge y que mucho público quisiera consumirla y mucha gente quisiera desarrollar aplicaciones de realidad aumentada. ¿Sale? Y esto es lo que yo les decía. La realidad aumentada lo que hace es añadir elementos digitales, que son modelos tridimensionales casi siempre, y algunos bidimensionales al mundo real. Mientras que la realidad virtual lo que hace es construir un mundo completamente paralelo o ajeno a la realidad que tenemos nosotros, ¿no? Nos colocamos un casco, nos colocamos guantes actuadores y entonces estamos en una realidad alternativa. Ahora, mientras no se tenga una aplicación que haga que despunte la realidad virtual, como lo fue para la realidad aumentada el juego de Pokémon Go, pues difícilmente la realidad virtual va a seguir llegando a las masas, ¿no? Y esto es parte de lo que ya comentábamos. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el uso de dispositivos y la compra de dispositivos de realidad virtual hoy en día? Pues en lugar de ir creciendo, esto se está colapsando y no está creciendo para el público en general. Quizá para las empresas que se dedican a desarrollar automóviles o cohetes o aviones, empresas muy, muy, muy específicas, la realidad virtual sí está creciendo y mucho, porque han encontrado en este campo de la ingeniería computacional una manera de poder producir sus prototipados sin necesidad de invertir más que lo que tienen en software y de recursos humanos para producir este tipo de prototipos. Si yo estoy produciendo un avión, pues mejor produzco el avión de manera virtual y lo someto a todas las pruebas físicas que yo pueda a través de los simuladores que se tienen en motores gráficos como lo es Unity. Yo también, cuando empecé a desarrollar para la ventana de Euclides en el Museo Universum, estaba utilizando un software francés que se llamaba Virtuals, el cual ya tronó. Y este software lo utilizaban los franceses para hacer simulaciones aerodinámicas.
específicamente en la industria aeroespacial y aeronáutica. Ellos lo estaban utilizando para hacer simulaciones. Inclusive durante un tiempo, Virtuals lo estuvo utilizando Electronic Arts para hacer sus prototipados también. Y les decía, la realidad virtual se está utilizando a través de algunas industrias específicamente para abaratar costos en la parte de prototipado, pero no es que ocurra así con la masificación de la realidad virtual en la utilización en el día a día o por el público en general. Por ejemplo, Google había sacado su casco de realidad virtual que llamó Daydream y ya tuvo que dejar de producirlo porque en realidad las ganancias fueron mínimas y empezó a vender cada vez menos de estos cascos. Entonces se dio cuenta que no era factible ya económicamente hacerlo y ya dejó de producirlo. Ahora, Oculus, por ejemplo, en 2018 vendió nada más 354,000 unidades de Oculus Rift y esto queda muy, muy, muy por debajo de los 17 millones de las consolas de videojuegos que ha vendido, por ejemplo, PlayStation 4 o de los 1.400 millones de unidades de los smartphones que se venden a nivel por año, pues. Entonces, el uso de elementos gráficos en el día a día se da más obviamente a través de los smartphones y a través de las consolas de juego, pero no a través de los dispositivos de realidad virtual. Ok, esto es parte de lo que yo les decía, los dolores de cabeza y el sentirse incómodos con el uso de esta tecnología. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa a futuro? Es decir, no todo es malo para la realidad virtual. Eh, el gasto mundial en tecnología de realidad extendida crecerá en 2020 un 78% respecto al año de 2019, alcanzando casi 19,000 eh, millones de dólares, lo cual es una cantidad también bastante alta. De la misma manera, se espera que la tasa de crecimiento anual gire en torno al 77% hasta 2023, es decir, en un lapso de 3 años crezca casi 3/4 partes de lo que era en 2020. Me gustaría también haber encontrado un artículo de qué es lo que ha pasado con la pandemia y el uso de la realidad virtual. Respecto a los videojuegos ha crecido y mucho porque fue una manera de escaparse de lo que está ocurriendo en la pandemia, pues a través del juego, ¿no? Yo me pongo a jugar y me olvido un poco de lo que está ocurriendo en la realidad. Sin embargo, no ocurre lo mismo, quizá en la misma proporción con la realidad virtual porque pues, los dispositivos son más caros, ¿no? No son tan accesibles. Pregunta nada más, ¿alguno de ustedes tiene algún dispositivo de realidad virtual? ¿Algunos lentes o alguna otra cosa? No, yo no. Es lo que les comento, no es tan accesible, ¿no? Aquí también Axel me está diciendo que no. Bueno, continuamos. Aquí en este artículo lo que ponen es que las actividades económicas serán las que estén utilizando más la realidad virtual y la realidad mixta, no tanto el público en general. Ahora, ¿qué es lo que se prevé pueda generar un impacto positivo y por lo tanto la adquisición de elementos de realidad virtual como los visores de realidad virtual? Por ejemplo, piensan retransmitir los deportes en directo a través de realidad virtual. Ligas como la NFL, la NBA, etcétera, piensan hacer retransmisiones de los juegos para que la gente se ponga sus gafas y pueda verlo como si estuviera en el estadio. A mí se me haría atractivo, la verdad. Sin embargo, yo nada más le veo un inconveniente. Pues si yo sé ya cuál es el resultado del partido, como que me bajan las ganas de ver algún juego. Ya no es lo mismo. Y esto yo creo que puede impactar de manera negativa en que la gente pueda estar consumiendo estas retransmisiones virtuales. A lo mejor si eres súper fan de algún deporte y quieres volverlo a ver, pero ahora de manera virtual, pues valdría la pena. Quizá si esto se hiciera en tiempo real y si las transmisiones se hicieran en tiempo real y no fueran retransmisiones, ahí sí valdría la pena. Que yo sin la necesidad de ir al estadio de fútbol o de béisbol o de lo que sea, me ponga mis gafas y empiece a ver el evento en vivo como si estuviera yo físicamente en el estadio. Ahí sí valdría la pena, o yo al menos así lo considero. Si ya es una retransmisión, para mí como que pierde un poco el interés. No sé cómo lo ven ustedes, me gustaría escuchar sus opiniones. Yo comparto su opinión en cuanto a que sí sería un poquito desalentador, que ya te sabes el resultado.
pero igual si lo hacen como que al mismo tiempo, a la par, pues no se estarían generando muchas ganancias en la parte física. Entonces yo creo que por eso, por ese aspecto lo hacen así. Sí, ¿verdad? Porque, bueno, ahorita en pandemia quizá convenga, pero después, si la gente prefiere no moverse de su sillón y estar viendo el partido en realidad virtual y ya no ir al estadio, pues a lo mejor, no sé, por ejemplo, los vendedores de botana, de cerveza, de refresco, más lo que pierden en taquilla cada uno de los clubes, pues van a decir, oye, aguántate tantito, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo en esto. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Muchísimas gracias, compañero. ¿Fuiste tú, a Jesús, quien abrió el micrófono? Sí, fui yo. Gracias, Jesús. ¿Alguien más que quiera plantear alguna opinión? Pues de igual manera pienso que si es una retransmisión estaría mal. Más bien tendría que ser en vivo. Sí, ¿verdad? Porque ya como que le quita el gusto. Bueno, no sé qué les pasa a ustedes, pero si yo sé el resultado previamente de un partido, ya no me dan ganas de ver una retransmisión. Si veo, por ejemplo, que pierden mis Pumas, que ya es cotidiano, pues ya para qué veo los partidos, ¿no? Bueno. Vamos a ver otras áreas en las cuales se puede aplicar la realidad virtual. Esto es en la parte de los deportes y del ocio, en la parte de recreativa. Ahora vamos a ver un poco en la parte de ingeniería y arquitectura. Cuando nosotros hacemos la recreación digital de edificios, o bien estos edificios ni siquiera existen y nosotros hacemos una construcción virtual, pues se tiene un campo bastante fértil en el cual nosotros podemos aplicar tanto la realidad virtual como la realidad aumentada. Por ejemplo, en el sector inmobiliario, si se tiene una construcción de un edificio y todavía no se tiene la construcción del edificio como tal, es decir, de los departamentos, por ejemplo, habitacionales. Y yo quiero mostrarle a mis potenciales compradores cómo es que va a quedar tanto el edificio en sus áreas comunes como los departamentos en su interior, pues puede utilizar ya sea realidad virtual con un casco y una aplicación, ellos pueden sumergirse en el entorno o bien una aplicación de realidad aumentada para que en un espacio de obra negra, por ejemplo, tú coloques tu dispositivo, se monte la aplicación de realidad aumentada y tú puedas ver como si ya estuviera terminada la obra negra, ¿no? Bueno, en el terreno de la formación vamos a entrar ya a la parte educativa y formativa, que también nos interesa a nosotros como estudiantes ustedes y yo como académico. El uso de la realidad virtual puede sumergir al alumnado en experiencias reales, siendo el entorno seguro y controlado. Por ejemplo, si alguien está estudiando vulcanología y quieren estudiar el comportamiento físico de un cráter volcánico, pues no nos vamos a estar metiendo al cráter, es mejor generar una aplicación de, perdón, de realidad virtual o aumentada y estar en un entorno seguro aprendiendo. O la otra, los alumnos de medicina pues no van a estar abriendo a personas para poder aprender, ¿verdad? Lo mejor sería a través de un sistema de realidad virtual, pues que ellos pudieran estar operando con la misma sensación, inclusive en el sentido del tacto, como si estuvieran abriendo ellos un tejido y ellos a través de lo que estén viendo, a través de las gafas de realidad virtual también, pues que ellos estén viendo los órganos y el interior de la persona sin necesidad de que tengan que estar abriendo un cristiano, ¿verdad? Bueno, de esta forma, entonces, se pueden reproducir entornos físicos que no se pueden acceder desde el aula. Esto también tiene que ver con lo que yo les mostré en la sesión anterior, en que les voy a dejar la liga nuevamente en Classroom y que quizá muestre de manera muy breve para los compañeros que no estuvieron en la sesión anterior, Osvaldo y Saúl, respecto de la reconstrucción que hice de Tenochtitlán. Pues esto ya no se tiene accesible hoy en día. Las pocas ruinas que quedan expuestas a un costado de catedral son las de la pirámide principal de Templo Mayor. Todo lo demás está o enterrado o fue destruido por completo por los españoles a través de una realidad virtual de escritorio, como se les conoce a los videojuegos y a los recorridos virtuales, es que nosotros podemos hacer la reconstrucción y la navegación a través de cosas que ya ni siquiera existen hoy en día. No sé si pudieron ver el juego o si pudieron entrar a la liga que les dejé del servidor de Aragón, donde ya lo montaron. ¿Alguien pudo entrar? Sí, profesor, yo lo probé. Sí, tardaba un poco. Ok. A ver si después me platicas un poquito más
ahora sí que fuera de cámaras o fuera de clase, en qué fue donde tardó, si en la carga inicial o en el juego propio, para saber qué es lo que puedo esperar yo del comportamiento del programa con ya un número muchísimo mayor de usuarios. ¿Sale, Carlos? Sí, profesor. Bueno, gracias. Y bueno, lo que buscamos nosotros son aprendizajes inmersivos en el área de la educación. Eh, no es lo mismo, por ejemplo, ver una célula a través de un microscopio que verla en 3 dimensiones y poder manipularla y poder entender cuáles son cada una de las partes de la célula o, por ejemplo, hoy en día de un virus y entender cuáles son cada una de estas partes viendo el modelo tridimensional, haciendo una descomposición del mismo, una manipulación, etcétera, ¿no? Entonces, lo que buscamos en el área de la educación son aprendizajes inmersivos. Y en la parte laboral, por ejemplo, ¿qué ocurre con los empleados en cuestiones de realidad virtual y realidad aumentada? Inclusive algunas empresas sí están utilizando, por ejemplo, los HoloLens o algún otro dispositivo de despliegue de realidad aumentada para montar información respecto a maquinaria, información muy técnica aplicada a la compostura, por ejemplo, de algún equipo, etcétera. Sobre los lentes uno ya puede ir viendo los planos o puede ir viendo uno un esquema general de cómo funciona algún equipo con algún sistema de realidad aumentada que se monta directamente sobre la maquinaria o sobre el equipo en físico. Vamos a suponer que estemos arreglando una fotocopiadora y nosotros vamos a estar viendo la fotocopiadora en la realidad y también el modelo virtual de la fotocopiadora y yo sé cuáles son cada uno de los componentes de la fotocopiadora a través del modelo tridimensional que se sobrepone al real y yo puedo ir viendo cómo manipular en dichas partes de la fotocopiadora o cómo arreglar la fotocopiadora si está descompuesta en algún punto, ¿no? Y se va montando esta información en tiempo real. Ahora, la petrolera BP, británica BP, que ya tiene inclusive sus gasolineras hoy en día aquí en el país, utilizó los servicios de Igloo Vision para entrenar a sus empleados de la refinería de Hull en un entorno simulado de realidad virtual para la evacuación de las instalaciones ante una eventual emergencia. Es decir, se están utilizando estos sistemas de realidad virtual para cuestiones de seguridad en una empresa. Y en España se hizo una capacitación también para la parte de extinción de incendios. Entonces se dio un curso a manera de videojuego para saber cómo se deben extinguir los incendios, ¿no? Y bueno, aquí se concluye en este artículo que quizá con la incorporación de la tecnología 5G en cuanto a las redes pueda tener un mayor repunte la realidad virtual. ¿Qué es lo que pasa con la utilización de los videojuegos ahora en pandemia? Encontré este artículo que también les quise dejar a ustedes. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora con esta pandemia de COVID-19 y la utilización de los videojuegos? Ahora, mientras algunas industrias fueron golpeadas fuertemente, como la cinematográfica, la restaurantera, e inclusive los empleos de las personas también se vieron afectados y por lo tanto eh, la cuestión económica de las familias y lo que podían hacer fuera de casa, además de por el encierro, por la cuestión económica, y, perdón, industrias como la del videojuego, en lugar de verse perjudicadas, se favorecieron. Entonces ahí tenemos un campo eh, también de aplicación creciente que nosotros podemos explotar a través de lo que vamos a estar estudiando en este semestre. Ya lo vimos en el primer artículo, cómo ha crecido muchísimo la industria del videojuego y hoy en día con la pandemia también está creciendo por este motivo. Es decir, tenemos cada vez más consumidores que tratan de escaparse de la triste realidad a través de lo que hacen en casa con sus juegos, ¿no? A través del juego en casa. Ahora, el crecimiento en 2020 se vio acelerado. Las estadísticas desde mayo hasta finales del 2020, otra vez por esta empresa, Newzoo, hizo una proyección de 2.700 millones de jugadores que hay en el mundo y que generaron una derrama económica de casi 160.000 millones de dólares. Ahora, esta misma firma también observó que el juego móvil es el que más creció con motivo de la pandemia, como ya lo veíamos en el primer artículo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque pues es el que presenta menos barreras. Yo desde una tienda como el Play Store o el App Store puedo adquirir los juegos sin necesidad de ir de casa y implica menos procesos de desarrollo complejos para los desarrolladores. Entonces, son algunos puntos de análisis que está poniendo aquí, por lo cual ellos dicen que está creciendo más
la industria del videojuego, sobre todo en el área móvil. Y la estimación se dice que a finales de 2020 se contó con 2.600 millones de jugadores móviles, es decir, sobre dispositivos móviles, casi siempre smartphones, lo que se analiza. Y esto es importante. Casi siempre podemos decir, pues nosotros bajamos un juego de las tiendas, pero pues no pago por el juego. Entonces, ¿qué chiste tiene estar desarrollando para esta plataforma si muchos de los usuarios no me van a pagar por el juego? En efecto, la gran mayoría no paga por los juegos, pero observen que este número es cada vez más creciente. Estamos cerca del 40% de los usuarios finales de estos 2.600 millones, pues el 40% de todas maneras son muchísimos millones de personas. Quiere decir que sí hay un campo bastante fértil para que nosotros podamos vender nuestros juegos en las plataformas móviles. Y bueno, aquí lo que se hace es una proyección a futuro, en este caso a 2023. Se planea que las ganancias sean de 200.000 millones de dólares, y mientras que para 2025, pues se tiene un crecimiento para los juegos móviles, para los juegos para celular, y que va a dejar una derrama económica de casi 11.500 millones de dólares, ¿sale? Este compendio de artículos se los voy a dejar yo a ustedes en el Classroom para que lo tengan ustedes disponible y puedan darle una lectura si es que así ustedes quieren y andar un poquito más sobre el tema. ¿Qué es lo que quiero yo nada más en darles a entender? A través de los videos que vimos de la historia de los videojuegos y a través de estos artículos donde se muestra la proyección de crecimiento para los videojuegos, realidad aumentada y realidad virtual, es decirles que existe un campo fértil, un campo que sigue creciendo, un campo de la ingeniería en computación que nosotros podemos aprovechar y explotar para desarrollar nuestros productos, ya sea dentro de una empresa o bien en lo particular, desarrollando sobre todo para móviles, aplicaciones de realidad aumentada y videojuegos, y que esto puede tener muy buena aceptación y que nos puede representar a nosotros un ingreso económico aceptable. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. Sale, gracias. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es mostrarles rápidamente mi tesis de licenciatura. Sin aburrirlos, lo único que voy a explicarles es qué es lo que utilicé yo de conocimientos de la carrera, perdón, para emplearlo en el desarrollo de este videojuego que era un paseo virtual y multimedia. Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla. A ver, vamos a... ¿Dónde estás? Aquí. Los teotihuacanos fueron creadores de una de las civilizaciones. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. La ciudad donde los hombres se convierten en dioses. Me dicen si por algo no llegan a ver algo, o si lo ven muy pausado o si lo ven mal. Me voy a ir sobre todo a la parte del paseo virtual. El modelado fue hecho en 3D Studio Max y la programación fue hecha en Lingo 3D. A mí me había dado la opción mi director de tesis de hacer este... A ver si le bajo aquí al audio del interactivo. ¿Me siguen escuchando igual o me escuchan más bajo? ¿Me están Escucho igual, escuchando profe. bien? Sí. Ok, todo bien, gracias. Bueno, continúo. Les decía que a mí me habían dado la opción de desarrollar esto a través del engine de Unreal, pero yo decidí, como era el trabajo de tesis y ya saben, uno siempre se quiere ver bien picudo, pues desarrollarlo desde cero, por lo cual utilicé Lingo 3D como lenguaje de una compañía que se llamaba Macromedia, que yo creo que ya no existe, después la tomó Adobe y con Flash hicieron desaparecer Macromedia y Director, que era el programa que yo utilicé para programar en 3D. La integración de los modelos, modelos hechos en 3 dimensiones de 3D Studio Max, fue hecha entonces en este programa y con este lenguaje. Bueno, voy a empezar a moverme ya, ¿sale?
Aquí tuve que programar yo a través de los conceptos que había estudiado yo en la parte de geometría analítica en la carrera, la detección de colisiones. Tengo un par de sensores que me permiten saber si estoy colisionando con un plano inclinado, como una escalera con la cual estoy colisionando y me permite subir, o bien si estoy colisionando con un muro a 90 grados que me va únicamente a parar y no me permite continuar. También detecto yo el ángulo de inclinación para saber si desvío la trayectoria o bien colisiono. Ahorita, por ejemplo, lo que voy a hacer es desviar la trayectoria. Es decir, estoy sensando en todo momento la intersección de una línea recta con un plano. Si esa línea recta es cerca de los 90 grados, la intersección que tiene con dicho plano, entonces lo único que hago es parar el movimiento de la cámara. Si es menor, no recuerdo si 75, 80 grados que programé, entonces lo que hago es desviar la cámara y no parar. Bueno, aquí tengo la pirámide o templo de Quetzalcóatl de Teotihuacán. Yo con las teclas A y S puedo subir y bajar la cámara y nuevamente puedo colisionar con las escaleras, detecta que es un plano inclinado y por lo tanto me deja subir a la pirámide. Como en aquel entonces cuando desarrollé la tesis se tenía muy poco poder computacional, lo que hice fue cortar todo el modelo tridimensional en distintas secciones. Aquí lo que tengo mapeado al fondo, donde se ve la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, es una imagen nada más sobre un cubo que me permite entender que continúa dicho modelo. Pero lo fui seccionando porque si no me era imposible cargar todo el modelo de golpe. Simple y sencillamente no podía cargarlo eh, en memoria y pues lo que ocurría era que el usuario veía algo nada más sumamente pausado y que no iba a poder navegar en el entorno de manera correcta. Bueno, esta es una de las secciones. En el costado de la derecha tengo un menú, el cual me permite ir a distintas partes dentro del recorrido. Por ejemplo, aquí en la parte inferior, yo estoy en la Ciudadela, puedo ir a distintas partes. Por ejemplo, a el conjunto de palacios, que quizás sea de lo más atractivo en cuanto a la parte visual, puesto que tomé fotografías de dicho conjunto de palacios y pude yo hacer el mapeo de estas fotografías en el modelo tridimensional. Aquí tengo, por ejemplo, una cabecita de Quetzalcóatl que se ubica justo a la entrada de este recinto ahí en Teotihuacán. Y después el Palacio de las Mariposas Quetzal o Quetzalpapalotl, donde les decía esto era más atractivo de manera visual porque no estaba plasmando nada más colores sólidos sobre los elementos tridimensionales, sino que ya tenía información yo gráfica o visual tomada en vivo y en directo ahí mismo en la zona arqueológica, tomé las fotografías, hice el mapeo de dichas fotografías sobre el modelado tridimensional. Me voy a ir hacia la Plaza de la Luna, por ejemplo, para que veamos la pirámide de la Luna. De inicio, cuando cargo la escena, cargo una imagen introductoria y posteriormente ya hago la navegación en 3 dimensiones. Bueno, ahí tengo la pirámide de la Luna, ya no voy a subir hasta la misma. Si alguien quiere, le dejo el ejecutable en Classroom para no perder más tiempo navegando. Y lo único que sí es, al igual que lo van a ver aquí, nosotros vamos a programar, por ejemplo, en un espacio tridimensional que me detecte a mí la posición. Aquí detectó la posición y detectó que estaba entrando yo al conjunto de palacios, hizo la carga automática de la escena. Eso lo vamos a estar haciendo nosotros. Igual si yo me regreso aquí hacia la Plaza de la Luna, detecta la posición y entonces regreso yo hacia la Plaza de la Luna. Sí, se los doy con muchísimo gusto. Este trabajo quedó tristemente en el anaquel. Entonces, quienes quieran usarlo, distribuirlo, pasárselo a alguien más, verlo, destrozarlo, lo que quieran, adelante, para eso se hizo. Voy a ir nada más, Jesús ya me lo está pidiendo. El año en el que lo hice fue en 2002. ¡Ay! Ya llovió, de 2002 a 2004. En 2004 yo obtuve fue año y medio, empecé a mediados de 2002 y lo terminé en 2004. Así que de 2004 a 2021 pues son 17 años ya. Ya llovió, pero creo que en aquel entonces fue innovador y fue un producto bastante bueno, la verdad. Además de que lo que pretende esto no es nada más mostrar que se pueden hacer cosas en 3D, sino educar
educación inmersiva, como lo veíamos hace rato, a través de un programa multimedia interactivo y de inmersivo, ¿no? De realidad virtual de escritorio, como le llamamos a los videojuegos. Por ejemplo, aquí está la Plaza del Sol. Yo escucho un audio relativo a la Plaza del Sol y al mismo tiempo veo cómo estaba edificado o construido con anterioridad la Pirámide del Sol. Mal llamada Pirámide del Sol porque, como les comentaba, no sé si ustedes o alguien más en alguna ocasión, las deidades principales de los teotihuacanos eran deidades acuáticas. Entonces era una deidad similar a Tlaloc, a quien estaba dedicada esta pirámide. Voy a levantar la cámara para no empezarlos a marear. Y la pirámide de la luna era una deidad acuática femenina. Entonces, pues no era pirámide del sol y de la luna. Cuando pasaron los mexicas por Teotihuacán, le llamaron Teotihuacán a dicho sitio, que significa la ciudad donde los hombres se convierten en dioses, y llamaron a estas pirámides pirámide del sol y de la luna porque la cosmogonía mexica eh, implicaba las principales deidades como deidades astronómicas, siendo el sol y la luna dos de las principales deidades. Bueno, entonces, si alguien quiere el recorrido, el programa, pues se los doy con mucho gusto. Inclusive va más allá de meramente un programa 3D de visualización y también plantea un programa multimedia donde se muestra la parte histórica de Teotihuacán, un conjunto de fotografías y muestro yo cuál es el correspondiente modelado tridimensional y simulación que hicimos nosotros, mi compañero José Carlos y yo, que desarrollamos esta tesis, y cuáles fueron los logros que tuvimos nosotros, por ejemplo, respecto a la calzada de los muertos, cómo la modelamos, la ciudadela, por ejemplo, cómo fue modelada y cómo se logró esta reconstrucción y de lo que existe hoy en día el comparativo, ¿no? Pirámide del Sol, lo mismo, pirámide de la Luna, etcétera. ¿Sale? Entonces tiene un comparativo entre el modelado tridimensional y lo que existe hoy en día. Y después hice también un jueguito de rompecabezas, de andar arrastrando las piezas que tenemos nosotros aquí e irlas colocando en su posición correcta para formar el rompecabezas como tal y tener entonces nuestra fotografía ya bien lograda. Aquí, por ejemplo, está detectándolo de manera incorrecta. Yo puedo volver a sacar las piezas, meter las piezas y me va midiendo un tiempo. Puedo ingresar un nombre y tiene por ahí un archivo de texto interno que me permite ir guardando los récords. Una vez que yo logro completar el rompecabezas, se muestra la imagen en pantalla completa. Y aquí puedo reiniciar juego, poner otro rompecabezas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí en Escoge Rompecabezas puedo ir cambiando yo entre distintas fotografías y pues creo que son tres nada más. Una, dos, tres. Sí, tres. Y hacer el jueguito. Así que si alguien lo quiere, pues con mucho gusto se los doy. Ahora me está diciendo aquí Jesús en el chat, y lo voy a leer, que en los tiempos de prepa empezó a realizar la pirámide del sol con BRML. Ah, qué padre. Y BRML inclusive fue un tipo de modelado utilizado entre plataformas, muy utilizado hace como algunos 10, 15 años y hasta la fecha se sigue utilizando como un estándar entre plataformas para compartir objetos tridimensionales. Si necesitas igual algún apoyo, Jesús, en la parte de modelado tridimensional, con gusto se los puedo compartir, les puedo ayudar al respecto. Bueno, ahora vamos a dejar de compartir un instante para abrir Unity, que es lo que vamos a estar utilizando nosotros en el desarrollo de este curso. Y voy a hacer un pequeño programita para que veamos cuáles son las partes de Unity. Voy a empezar a compartir pantalla para que no dejen de ver lo que estoy haciendo yo. Bueno, aquí si quieren luego les muestro lo que estoy haciendo del juego de Tenochtitlán, que está en el servidor de Aragón y que espero próximamente sea publicado ya. Ahorita vamos a abrir un nuevo proyecto y que es lo que ustedes tendrán que hacer a partir de la próxima semana, por lo cual los invito a que ustedes vayan ya descargando
Unity. Yo les recomiendo la versión 2020.10, que es la que yo estoy utilizando para tener una compatibilidad al 100% entre versiones. Si alguien quiere utilizar otra versión, la que quieran, ¿sale? Por default voy a dejar un entorno tridimensional. Voy Profe, a poner muestra, es un proyecto de muestra, lo que estamos haciendo ahorita, o lo que vamos a hacer ahorita. Y aquí empezar en la parte de graficación por computadora. Voy a abrirme una nueva carpeta. Y justo aquí en la carpeta voy a grabar el proyecto. No me interesa, ahorita es únicamente de muestra. Le voy a dar en crear, que es lo que va a ocurrir con todos y cada uno de nosotros cuando creemos un nuevo proyecto. Quizá en la primera práctica voy a arrastrar la barra de progreso. Quizá en la primera práctica lo hagamos desde cero, la parte de crear una nueva escena. En prácticas posteriores quizá yo les pida ya vengan con una escena creada para no perder este tiempo en que Unity empieza a configurar todo el entorno para poder crear un proyecto desde cero. Pregunta, mientras está cargando esto, ¿quiénes ya descargaron Unity? Yo probé. Ok, ya me dijeron por ahí un yo. Déjenle Yo, subo un profe. poquito al audio. ¿Ya también? ¿Quiénes más? A ver, por favor. Yo también, profe. Ok. Les cambio la pregunta. ¿Quiénes faltan? ¿Alguien que falte de descargar Unity? yo, profe, yo falto descargarlo. Más Ok. que nada porque tuve dudas al momento te dice que qué otros paquetes quieres instalar, como el Visual y todo eso. Y entonces ya de ahí no pase, no vaya a ser que descargue cosas que no o cosas así. No, sí, si quieres, si tienes espacio en tu compu, descarga Visual Studio, que te va a permitir codificar de una manera más rápida para Unity. Y por lo demás no necesitamos nada extra, nada más con que se descargue Visual Studio ya tenemos lo necesario para empezar a codificar nuestras clases. ¿Sale? Ok, Gracias, Axel. Bueno, los invito entonces a que este fin de semana le dediquen para descargar Unity. Ahorita aquí en paralelo voy a abrir esto. Sí están viendo Unity, ¿verdad? Sí, profe. Ok, nada más para garantizar. Y lo que vamos a hacer es analizar rápidamente las distintas partes. Aquí tenemos una ventana de visualización, un panel de visualización, que en la parte de la esquina superior izquierda verán ustedes dos pestañas, la del juego, que es lo que va a estar viendo el usuario, y la de la escena, que es lo que nos permite ir configurando nuestra escena que a final de cuentas verá el usuario. Por ejemplo, yo en el panel de jerarquía es donde voy a ir generando mis objetos que se van a mostrar en la escena. Voy a dar clic con el botón derecho y veo que puedo generar distintas cosas, o bien con el más que tengo yo aquí debajo de la palabra jerarquía y veo que puedo generar estas mismas cosas. Por ejemplo, un objeto tridimensional que sea un plano. Este plano yo lo estoy viendo ya en mi entorno y lo puedo visualizar en el juego también. Quizá para que parezca que el piso es un elemento muy grande o es un elemento infinito y que está cubriendo toda la escena, valdría la pena hacer este plano más grande. Entonces, a un costado de la ventana de jerarquía tenemos la ventana de inspector. Aquí yo voy a configurar las dimensiones de este plano y, por ejemplo, voy a modificar su escala. La escala nos permite modificar el tamaño. Y lo voy a hacer grande, de 20 por 20 por 20. De tal forma que yo veo cubierta ya la escena por completo. Y aquí, en mi escena, veo que pues, es un plano sumamente grande. Aquí está la cámara, está apuntando de esta manera. Y en el juego parece que el plano utiliza todo el espacio. Voy a dar otra vez clic con el botón derecho. 3D Object, Cube. Un cubo voy a generar. Ahora, este cubo que yo tengo aquí, le voy a dejar el nombre exactamente igual. Si quieren cambiar el nombre, lo pueden hacer desde esta parte. ¿Sale? Ahí, por ejemplo, yo le pongo cubo y ya cambió el nombre. Les había explicado en la sesión anterior, cuando estábamos viendo el temario, que iban a ser 3 las transformaciones geométricas básicas que íbamos a estar aplicando: traslación, rotación y escala. Ya apliqué la escala al plano, ahora voy a aplicar la transformación de traslación a el cubo. Lo que voy a hacer es moverlo
Ahora necesito un sistema de referencia para saber cómo voy a mover mi cubo. Y observen ustedes que aquí se dibuja un sistema cartesiano tridimensional sobre el elemento geométrico en 3D. El eje en rojo es el eje X. Cuando me paro sobre dicho eje cambia como a cremita. El eje en azul es el eje en Z y la cota es el eje de las Y. Si yo muevo mi cubo en el eje de las Y, pues entonces podré ver que el cubo se ubica ya sea, por ejemplo, sobre el piso. Yo puedo modificar las propiedades tanto de manera numérica en el panel de inspector que se encuentra aquí en la parte de la derecha y que estoy señalando, o bien de manera física moviendo sobre uno de los ejes. Puedo también modificar la traslación de este objeto. Voy a generar ahora otro objeto, una esfera. Dicha esfera la voy a mover hacia cualquier punto que yo quiera. Y además de ello, me voy a generar quizá otros dos objetos y hasta ahí le deje. Una cápsula y un cilindro. Aquí está la cápsula y voy a generar un cilindro. Ahí están mis objetos, ¿sale? Ahora, valdría la pena que yo viera cómo están visualizándose en cámara. Si desde la escena yo quiero ver cómo el usuario final va a estar viendo a los objetos que acabo de poner, selecciono la cámara que se ubica por default en la escena. Selecciono Main Cámara y yo veo aquí cómo lo va a estar visualizando el objeto. Si selecciono otro objeto, se quita la vista en cámara y puedo regresar a la vista en cámara para rápidamente estar observando de manera final cómo es que el usuario lo va a estar visualizando, ¿sale? Ahora, voy a seleccionar el plano y después cualquiera de los otros objetos que tengo yo y voy a observar qué propiedades tiene. Primero, esta propiedad de rendereo quiere decir si se va a estar dibujando o no. Si yo lo selecciono o deselecciono, observo que se dibuja o se deja de dibujar. La parte de renderización entonces nos permite conjuntar la información geométrica en 3 dimensiones, la información de textura o de color y la información de iluminación que incide sobre un objeto tridimensional. Si yo quito esta propiedad, dejaré de visualizar el objeto. Y además de ello tengo un colisionador, lo cual me permitirá a mí darle propiedades físicas a este entorno, a los objetos del entorno, y entonces ya empezar con la parte del motor de física de Unity y empezar a jugar con los elementos tridimensionales que yo tengo en el entorno. Lo mismo ocurre, observen, para la esfera. Tengo una renderización de la malla y tengo un colisionador, pero en lugar de que sea Box Collider, es un Sphere Collider, es decir, un colisionador esférico o un colisionador en forma de caja. Tengo un colisionador en forma de cápsula, en ambos casos, tanto para la cápsula como para el cilindro. Hasta este momento lo que hemos hecho es poner ciertos objetos en el entorno tridimensional y manipular la escala, la posición, y es más, vamos a modificar la rotación para uno de estos objetos, ya sea a través de la rotación que yo tengo aquí en el panel de la derecha, en el panel del inspector, o bien directamente en el menú de herramientas que yo tengo en la esquina superior izquierda. Puedo yo, por ejemplo, rotar un objeto a través de este gizmo o ayudante que se pone aquí en el objeto. A veces me cuesta un poquito de trabajo, como que no le atino bien a cada una de las órbitas que se dibujan aquí del controlador. ¿Me escuchan bien? Me está diciendo esta cosa que puede ser que no me escuchen bien. Se ¿Sí me escucha está- bien, profe. Ok, correcto. Bueno, con Alt y el botón izquierdo del mouse, yo puedo rotar mi cámara alrededor de dichos objetos. Con la presión del botón medio del mouse, puedo panear o desplazar mi cámara alrededor, y con el botón del medio, desplazándolo hacia arriba o hacia abajo, puedo hacer un zoom in o zoom out. Y de esta manera yo puedo navegar por el entorno tridimensional y visualizarlo desde el punto que a mí me interese. ¿Sale? Alt y botón izquierdo me permite hacer una rotación de la cámara desde el punto en el que se encuentra. Con la presión del botón medio del mouse, yo puedo hacer un paneo o desplazamiento de la cámara, y con el movimiento del mouse, del botón medio del mouse, perdón, hacia arriba o hacia abajo, yo puedo hacer un zoom in y zoom out, que serían, digamos, las herramientas básicas de visualización que se requieren para poder observar nuestro entorno tridimensional. Observen, no hemos tocado hasta este punto la pestaña de proyecto. En esta pestaña de proyecto yo tengo mis assets o elementos que van a conformar a mi juego. Yo, si doy clic con el botón derecho
o con el más en esta parte puedo ir generando distintas cosas. La primera de ellas y que nos interesa son los folders, para llevar un orden en nuestro proyecto y de manera ordenada entonces tener todos los elementos que conforman nuestro juego e identificarlos fácilmente. Por ejemplo, voy a hacer un folder que voy a llamar scripts para ir generando todas mis clases. ¿Sale? Y voy a generar otro folder más que voy a llamar materiales. Y aquí en la parte de materiales, pues no quiero yo que todo se vea así como acartonado y como entre café, grisáceo, no sé de qué color lo ven ustedes, pero bueno, yo quiero darle distintos colores y posteriormente distintas texturas. A lo mejor quiero que la esfera tenga el mapeo de una fotografía satelital de la Tierra y quiero que esto se vea como planeta. Pues entonces le pego la textura al material. Ahora lo que voy a hacer es dar clic con el botón derecho, crear, y voy a crear un nuevo material. A este material le voy a poner, bien original, esfera, para que pueda yo diferenciar el color de la esfera respecto del resto de los colores. Hablaba de la Tierra, pues vamos a poner algo así como azulito y lo voy a arrastrar hacia la esfera y como tal ya veo la esfera con su respectivo material. Ustedes pueden iterar en la creación de materiales, clic con el botón derecho, crear y después material. Y pueden seguir generando sus materiales. Por ejemplo, el material de la caja quiero que sea algo así como rojizo. Arrastro hacia el objeto en cuestión y así pueden ir siguiendo ustedes asignando estos materiales. Ahora, ¿por qué todo el entorno se ve así como amarillento o como si fuera un color cafecito o crema? No sé. Vamos a ver las propiedades de la luz. Esta luz direccional, por default todas las escenas vienen con una cámara y una luz. Esta luz, observen ustedes que tiene este color como cremoso. Si yo quiero una luz blanca, entonces se modifica la propiedad de los objetos, lo que les decía de la renderización, la conjunción de materiales, luces y las propiedades geométricas del objeto, y observo yo el entorno tridimensional, ahora grisáceo. Si yo quisiera una luz amarilla o como color mostaza, pues la cambio. En este caso lo voy a poner todo como si fuera una luz blanca y observo que en realidad los objetos que yo tenía, tanto del plano, la cápsula, el cilindro, que son los que quedan en gris, no eran amarillos, sino son algo así como grisáceos. Voy a asignar otros dos materiales. Por ejemplo, este del cilindro. Le voy a poner un material verdoso. Arrastro esto hacia el cilindro. Y, por ejemplo, hacia el plano, que me hace falta también. Le voy a poner un gris oscuro para que todavía se oscurezca más el piso. Ahí está. Y la cápsula, pues a ver qué color me invento. Material. No sé, como un color morado. Ahí estamos. Bueno, ahora, estos son los elementos del entorno tridimensional que estamos viendo de esta manera en nuestro juego. Existen elementos de la interfaz del usuario, es decir, elementos como botones, menús, etcétera, que se requieren también y que son en 2 dimensiones. Ello los voy a crear dándole clic con el botón derecho en el panel de jerarquía y después hay algo que se llama UI, User Interface o interfaz de usuario. Y aquí me permite ir generando algunas cosas. Por ejemplo, voy a generar un botón y si se dan cuenta, ahí está, el botón que acabo de generar, pues lo veo como que muy grandote y lo veo por aquí y los objetos muy pequeños. No se espanten, en la vista de escena es como se está visualizando. Para observar fielmente lo que es la interfaz de usuario, hacemos dos cosas. O seleccionamos el canvas y después presiono la tecla F de focus para que me haga un zoom y yo vea cómo está el canvas completo, es decir, la pantalla completa con su elemento el botón, o bien más sencillo, me voy hacia el juego y observo dónde me coloco el botón. Son las dos posibilidades que tenemos nosotros. Dentro de la escena hago un zoom out hasta visualizar por completo lo que va a ser mi pantalla en 2 dimensiones donde se van a dibujar todos los elementos gráficos de la interfaz de usuario como los botones o bien en el juego. ¿Sale? Bueno,
puedo yo modificar las propiedades de este botón. Voy a presionar F para hacer un focus hacia el botón. Y el botón, si se dan cuenta, dentro tiene un texto. En el texto, por ejemplo, voy a teclear la palabra esfera. Y aquí al botón le voy a renombrar llamándole botón esfera. Así que este botón, lo que yo pretenderé a final de cuentas es que me permita visualizar la esfera en el espacio de 3 dimensiones. Y lo mismo voy a hacer con el resto de los elementos. Para clonar, se selecciona el objeto como tal, en este caso el botón, y se presiona Control D para clonar. Y aquí le voy a poner yo botón caja, por ejemplo. Y voy a modificar la posición de este otro botón. Y en lugar de que diga esfera, pues le voy a poner caja. Quizá por falta de tiempo, ahorita nada más hago un par de botones. Sale. Ahora, lo que me conviene también a mí, y me voy a ir hacia la parte del juego, es no visualizarlos hasta abajo, porque si por algo la dimensión de los dispositivos hace que la relación entre ancho y alto se coma cierta parte de la pantalla, si yo los coloco muy pegados hacia los bordes, se van a perder en ciertos dispositivos. Entonces, lo que voy a hacer yo es, ojo con lo siguiente, y esto lo vamos a seguir viendo. Aquí tengo la forma de referenciar la posición de mi objeto bidimensional respecto a la pantalla, y me dice que está en el centro tanto en vertical como en horizontal. Voy a suponer que ahora yo los quiero justo en la esquina superior derecha. Voy a darle clic aquí y voy a medir entonces todas las posiciones respecto de dicha esquina donde yo planeé poner mis botones. A esto le llamamos una posición del pivote de los elementos. El pivote se va a ubicar en la esquina superior derecha. Ahora, observen si yo lo llevo a la posición 0,0. Como el botón ya se ubicó en esta esquina superior derecha, como yo les decía. El pivote se encuentra en la mitad del botón justo. Si yo quisiera que se ubicara justo en la esquina inferior, esquina superior izquierda, perdón, lo colocaría en 0, 0. O bien, ustedes lo pueden mover entre 0 y 1, lo que ustedes quieran. En este caso lo voy a dejar justo en la mitad del pivote de este botón. Y lo que voy a hacer es mover la posición en X y en Y de mi botón que me va a mostrar la esfera. Voy a hacer exactamente lo mismo para la caja y me voy a fijar nada más en la posición en Y. Voy a poner menos 75 unidades. Misma posición que deberá conservar el otro botón si lo quiero tener alineado. Ojo, estas menos 75 unidades no están referenciadas respecto de la esquina superior derecha, es respecto del centro, por eso me lo está poniendo aquí. Voy a mover mi pivote hacia esta esquina y voy a poner las menos 75 unidades. Y ahora sí ya lo veo yo alineado respecto al otro botón. Voy a modificar la posición en X para llevarlo cerca del otro botón y tener la botonera ubicada en esta esquina superior derecha. Les decía, quizá por falta de tiempo, lo único que vaya a hacer yo es dejar estos dos botones. Bueno, si alguien no quiere el nombre que viene por default de la escena, pueden salvar la escena con un nuevo nombre. Le damos en archivo, salvar como, seleccionamos la carpeta de escenas, que por default esta sí ya viene creada por Unity, y aquí le voy a poner main, de escena principal, ¿sale? Y observen cómo ya cambió el nombre aquí, ya cambió a main, y ya tengo yo aquí también, en la parte de proyecto, dentro de escenas, creada mi escena main. Tengo también sample scene, que es por default la escena muestra que se está generando. Lo voy a borrar en este caso. Me pregunta si quiero borrar, le digo que sí. Y tengo ya mi escena principal. Bueno, tengo ya estos dos botones y voy a generar una clase para que estos botones me permitan mostrar de forma dinámica estos objetos. ¿Sale? Así que en la parte de scripts voy a dar clic con el botón derecho, crear, y voy a crear una clase en C#. Y a la clase le voy a poner muestra objetos. Le voy a dar enter y les muestro qué es lo que está ocurriendo. Bueno, está cargando Visual Studio. Me lo botó a la otra pantalla. Nada más dejen terminar de cargar porque si no ni siquiera voy a poder arrastrarlo hacia esta pantalla. Ahora sí, ya dejó de cargar. Vamos a arrastrar nuestra clase que se llama muestra objetos, que es el nombre que justo acabo de dar yo dentro de la interfaz de Unity. Bueno, esto me sigue diciendo que pueden escucharme feo, que porque tengo muchos recursos ocupados. Espero me escuchen bien. Si por algo me llegan a escuchar mal, me van diciendo, por favor, jóvenes.
Bueno, esta clase por default tiene dos métodos implementados. El método start, que se carga siempre al inicio de la escena, y el método update. Hay otros métodos, por ejemplo, como el awake, que se carga justo antes de cargar la escena. En este caso, el start, se carga justo al iniciar la escena. Lo que voy a hacer es declarar algunas variables de clase y si ustedes me lo permiten también, voy a hacer un poquito más grande esto para que todo el mundo vea la codificación sin problema alguno. Entonces, voy a declarar variables públicas. Y del tipo GameObject, que son los objetos que yo tengo en pantalla, la esfera, la caja, el cilindro, la cápsula, el plano, etcétera. ¿Sale? Así que este es el tipo de objeto, la variable que va a ser pública, y yo le voy a poner nombre, por ejemplo, caja, coma, esfera, cilindro y cápsula. Van a ser los elementos que yo iré mostrando y ocultando de manera dinámica. Caja, esfera, cilindro y cápsula. Ahora, aquí en el método start, yo lo que quiero es que de inicio, cuando se cargue mi escena, todos los objetos estén ocultos. Entonces lo que voy a decir es que el objeto punto setActive, con setActive yo le digo, y si muestro entre paréntesis las propiedades de esta función, me dice que es un valor booleano el que espera. Es decir, este valor booleano me dice si está activo o no el objeto en cuestión. Yo le voy a poner que no van a estar activos. Es decir, que cuando se cargue la escena por default, me oculte la caja, me oculte la esfera, me oculte el cilindro y me oculte la cápsula. A futuro, en las prácticas que vayamos haciendo, chicas y chicos, no me voy a ir tan rápido. Voy a ir preguntándoles en qué parte van por si me van siguiendo. El semestre pasado algunos compañeros me iban siguiendo, entonces para no irme muy rápido, pues yo siempre les preguntaba, bueno, hasta este punto codificamos ya este método de la clase, hasta aquí alguna duda, les preguntaba, puedo continuar para que no se me fueran desfasando, ¿sale? Entonces, lo que voy a hacer hasta este punto es salvar, regresar hacia Unity, va a tardar un poquito en cuanto a la carga de la clase, y después de ello, requiero yo un objeto que reciba esta clase que acabo de codificar. Y aquí voy a generar un objeto de este tipo, un empty object. Este tipo de objetos me sirven casi siempre para aquí ir grabando mis clases, ¿sale? Lo voy a poner exactamente igual para no romperme mucho la cabeza. Muestra objetos. Lo voy a arrastrar. La clase, lo que hice fue arrastrarla hacia el objeto como tal. Si se dan cuenta que ya me la está duplicando, si por algo me equivoqué, puedo darle clics en estos tres puntitos y decir Remove Component, borrar la componente. Y eso me deja únicamente entonces mi clase. Y si ustedes recuerdan de lo que yo acabo de teclear, tenía estas variables públicas. Al ser públicas, yo las voy a ver dentro del inspector, de tal forma que a mí me sirva esta variable pública para ir arrastrando, por ejemplo, el cubo, donde está la caja, la esfera en su variable correspondiente, la cápsula y el cilindro. Hasta este punto le voy a dar control S para salvar mi escena y le voy a dar play para ver qué es lo que ocurre. Observen que todos los objetos desaparecieron. ¿Por qué? Porque en la clase yo le dije que en el método start, cuando se carga la clase de manera inicial, todas estas variables que reciben a estos objetos que acabo de arrastrar yo, me dice que por default todo va a estar en setActive false, es decir, todo lo voy a ocultar. Eso es lo que le estoy diciendo, que cuando se cargue mi escena, oculte todo. Bueno, hasta este punto vamos bien. Ahora, lo que voy a hacer es generarme otros métodos para que muestre el objeto y para que los vaya mostrando de manera sumativa, ¿sale? Así que le doy yo, por ejemplo, a la caja, me muestra la caja, luego le doy a la esfera y me va a mostrar la caja y la esfera. Así que lo que voy a hacer es sobre esta misma clase, voy a borrar el método update, ahorita no lo voy a utilizar. Me voy a generar métodos públicos. Le voy a poner public y después el nombre del método al cual voy a accesar yo, por ejemplo, muestra, y muestra esfera. Y el tipo de retorno, que no me va a regresar nada. Public void muestra esfera.
Y este método entonces me va a servir para mostrar mi esfera en el espacio de 3 dimensiones cuando yo le dé clic al botón correspondiente. Lo voy a copiar y lo voy a pegar para el resto de los objetos que quiero mostrar. Obviamente me marca error porque no se pueden llamar dos métodos igual dentro de la misma clase, así que aquí, además de muestra esfera, muestra caja, muestra cilindro y muestra cápsula, ¿sale? Sale, ya tengo mis 4 métodos. Ahora, por lógica, aquí lo que va a ir es lo contrario a lo que viene en el método start. Cuando yo le dé clic a muestra caja, lo que yo quiero es que esté visible la caja. Cuando yo le dé clic a muestra esfera, pues entonces la esfera se tiene que visualizar. Así que la ponemos en true. El método set activa asociado a mi caja y mi esfera, que es lo que llevo hasta el momento. Para el cilindro, exactamente lo mismo. Le voy a decir que muestre el cilindro. Y para la cápsula, exactamente lo mismo. Le voy a decir, quiero que se muestre la cápsula. Ahora, estos métodos tienen que ser invocados cuando yo presione los botones correspondientes. Entonces, lo que voy a hacer es, salvo mi clase, me regreso a Unity, ¿sale? Tengo 2 botones hasta el momento, botón esfera, y vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer hasta el momento. Los métodos que acabo de generar para que se muestren los objetos están dentro de la clase muestra objetos. Y la clase está dentro de este objeto que se llama muestra objetos. Entonces, el botón esfera, en la parte de la derecha, en el panel de inspector, tiene un método que es onClick. Cuando yo le dé clic a este botón, ¿qué es lo que va a ocurrir? Voy a agregar el método asociado al objeto que recibe la clase. La clase donde se encuentran los métodos es este objeto, muestra objetos que recibe la misma clase, la clase el mismo nombre. Entonces lo que voy a hacer es arrastrar a este objeto hacia esta cajita y aquí entonces ya me da acceso hacia la clase que recibe el objeto. La clase se llama muestra objetos y aquí me da acceso a los métodos que se encuentran dentro de la clase. Yo lo que quiero es acceder a muestra esfera. Cuando le dé clic al botón esfera, me va a mostrar lo que está en el método muestra esfera. Y voy a hacer exactamente lo mismo para caja. Le doy clic en más, arrastro el objeto muestra objetos que recibe la clase, accedo a la clase, a sus métodos y le voy a decir muestra caja. Salvo hasta este punto, le doy play y observo. De inicio, si escuchan a mi niño, anda por aquí también tomando clase. Le voy a dar clic a uno de los botones, esfera, y ya me mostró la esfera. Caja, ya me mostró la caja. Y así sucesivamente pudiera yo ir aumentando el número de botones dentro de la interfaz de usuario y que estos botones accedan a los métodos de la clase que me permiten mostrar los respectivos objetos, ¿sale? Estos métodos ya los tengo implementados. Lo que tendría que hacer es ligarlo nada más con la parte de los botones. Aquí recuerden, con control D. ¿Qué pasó, compañero? Ya se van. Ya no le gustó la clase. Bueno, lo que tendría que hacer es clonar, ya para terminar. Lo clono 2 veces. Le voy a poner aquí muestra cilindro y muestra cápsula. ¿Vale? Ahora, como estos objetos los cloné ya teniendo el método onClick asignado con el respectivo objeto que tiene la clase, pues también se hereda al clonar de la caja, tanto el cilindro como la cápsula, hereda lo que yo ya tenía previamente. Lo único que me restaría por hacer es en el botón cilindro ponerle el método de muestra cilindro y en botón cápsula ponerle el método de muestra cápsula. Vuelvo a salvar mi escena, le doy play. Así, hay que moverlos de posición, ¿verdad? Si no, hereda también la posición que tenía el botón caja. Voy a desplazarlo en X y le voy a cambiar el texto para que diga cilindro. Así que dentro de botón cilindro tengo la propiedad de texto. Le pongo cilindro ahí en el nombre de la etiqueta. Y en botón cápsula lo mismo, le voy a poner cápsula. Y modifico la
posición de la cápsula para que se tenga la botonera en la esquina superior derecha con los 4 botones, salvo. Le doy play. Y ahora sí, escena vacía de inicio. Muestro la esfera, muestro la caja, muestro el cilindro y muestro la cápsula. Con esto, entonces, les he mostrado los componentes principales como la ventana de visualización, el panel de jerarquía, el panel de inspector, el panel de proyectos y cómo ligar las clases con un objeto, el objeto meterlo dentro de los botones para que los métodos de esa clase puedan ser llamados desde estos objetos de la interfaz de usuario. Hemos visto objetos tridimensionales, objetos de interfaz de usuario y creo que es un muy buen acercamiento para que ustedes vean los componentes de Unity. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo bien, profe, todo claro. Sale, pues llegamos a la finalización de esta clase. Lo único que les pediría, por favor, de la manera más atenta es descárguense Unity para que se pongan ya a rascarle las tripas al programa, a moverle, a configurarlo, a desconfigurarlo, a todo, y que vayan ustedes adaptándose a la interfaz y a los componentes de Unity. Y ya para el día miércoles empezar con todo, ¿sale? Vamos a comenzar con la parte teórica de línea recta y las curvas, pero le voy a dedicar media clase a lo más. Hacemos un ejercicio en Excel para que ese después ustedes lo hagan de tarea y nos lanzamos ya con la parte de la codificación de nuestra primera práctica, que sería la realización de, o dibujo más bien dicho, de línea recta y curvas a través de Unity. Les pediría también, por favor, de lo que tenemos ya en Classroom, y que voy a arrastrar acá, ya ustedes vayan haciendo su opinión como tarea número 1 y vayan viendo la película de Ready Player One y se vayan divirtiendo, ¿sale? Bueno, pues les agradezco muchísimo su presencia y nos estamos viendo por aquí la próxima semana, el día miércoles. Que tengan bonito fin de semana. Muchas gracias. Gracias, profe, igualmente. Gracias, Hasta el profe. martes. Nos vemos. Igualmente. Gracias, nos vemos. Bonito fin.